Esta conferencia yo la he titulado "Cuando el éxito se convierte en prisión". Yo quisiera iniciar esta reunión con una pregunta que rara vez nos atrevemos a responder con honestidad, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que la vida es una competencia que nunca termina? ¿Usted ha pensado en eso? La vida es una competencia que nunca termina. Y el asunto es que nosotros varones somos competitivos. ¿Amén? Siempre estamos compitiendo. Desde niños nos enseñaron a competir. El mundo nos entrena para ser los mejores. ¿Amén? ¿Quién dice que usted es el mejor? ¿Se siente que usted es el mejor? Ay, ahora sí, no, yo no. ¿Verdad? Se nos dice que el hombre es el que tiene o que debe de tener el control. Nos han dicho que el hombre es el que tiene que aventajar a sus contemporáneos en todo. ¿Sí? Queremos ser los mejores en todo. El mejor en nuestro trabajo. El mejor en el estatus social. Queremos ser el mejor. Aunque todos son humildes, pero quieren ser el más guapo. Levante la mano los que se sienten los más guapos. Amén. Mire, allá está uno que sí es Y también muchos nos sentimos como que somos los que tenemos la mayor fortaleza y la sabiduría espiritual. La verdad es que nos convertimos en expertos en construir una fachada de eficiencia, una fachada de éxito, una fachada de que todo está bien. Sin embargo, por dentro las cosas pueden ser diferentes. Por dentro puede haber, nos sentimos menos, nos sentimos que no la estamos haciendo. Como somos los varones los que llevamos la casa, vemos cómo los problemas se están sumando, se están acopiando. Y muchas veces nos hemos encontrado en un callejón sin salida. Y la respuesta siempre es buscar hacia los otros lados para ver con quién nos quejamos. ¿Sí? Hace 2000 años, hermanos, hubo un hombre que era considerado, de acuerdo a nuestro lenguaje, el macho alfa. ¿Usted sabe? ¿Quién sabe lo que es ser un macho alfa? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Y cuántos de aquí se sienten que son el macho alfa? El macho alfa es el que dirige la manada, ¿verdad? Es el que va adelante, el que da las órdenes, todo. Había un macho hace 2000 años, había un macho alfa de su religión, en el judaísmo. La Biblia lo menciona y dice que se llamaba Saulo de Tarso. Sí, Saulo de Tarso. En Gálatas 1, 13 y 14, el que se consideraba el macho alfa, hace una confesión brutal, una confesión que desnuda muchas cosas de lo que los hombres dicen que son. En Gálatas 1, 13, 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo habla de cómo era su conducta en el judaísmo. Dice: yo aventajaba a muchos de mi nación. Un macho alfa, un hombre competitivo, un hombre que quería ser el mejor. Pero dice: yo era más celoso, mucho más celoso de mis tradiciones. Pablo nos está describiendo el perfil que nosotros definiríamos como un hombre de éxito. Pablo era un hombre exitoso. Pablo tenía una buena reputación. Todos sabían quién era Pablo. En el judaísmo todos sabían quién era Pablo, porque dice: yo los aventajaba a muchos. Sí. Pablo tenía una intensidad y nadie le ganaba en esfuerzo. Pablo era intenso en lo que él hacía. No era con medias tintas. Ustedes han visto, bueno, nosotros que nos gusta el fútbol, o los que juegan fútbol, ¿sí? Los que le hallan a eso, porque Dios me dotó de 2 pies izquierdos y luego me enredo, pero hay algunos, pero para otras cosas sí me aferro, pero hay algunos que dicen: no me va a ganar, no, pasa la bola, pero no pasa el mono. Intensos, ¿sí? Nadie le ganaba en el esfuerzo. Y él lo dice claramente: yo aventajaba a muchos de mi nación. Era mucho más celoso de mis tradiciones. Yo era el mejor. Aquí vemos un hombre que pues era intenso. Pero había una cosa en él, en la vida de Pablo: tenía metas claras. Y la meta que él tenía en ese tiempo era que él estaba escalando la cima. Él quería llegar a lo más alto. Él quería ser reconocido por todos, que no hubiera nadie que le ganara. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿sí? Hay un detalle oscuro en la vida de Pablo. En ese mismo pasaje, Pablo admite que mientras más exitoso y más celoso era, más daño causaba y más lejos estaba de la paz. Pablo estaba atrapado en un agotador ciclo de demostrar que él podía solo. Y muchas veces muchos de los que estamos aquí nos parecemos a ese Saulo. Estamos desesperados por múltiples problemas, estamos endeudados. Algunos de nosotros despertamos a medianoche en medio de todo eso y tenemos muchas deudas y no sabemos cómo hacerle. Estamos en medio de crisis familiares, problemas con la esposa, problemas con los hijos. Hay un agotamiento mental. Sin embargo, seguimos tratando de aventajar. Queremos escalar más allá, aunque se acumulen los problemas. Somos callados, no comentamos con nadie, nos guardamos todo. Somos una caja fuerte y estamos llenos de orgullo. La verdad, mis hermanos, que esta no es una clase o una plática motivacional. No venimos a hablar de cómo ser mejores hombres según el mundo, porque hay conferencias motivacionales donde les dicen cómo ser el mejor en lo que tú haces, el mejor vendedor, el mejor trabajador, el mejor en tu empresa. Nos venden esa idea, pero
hoy yo quiero que nos centremos en aprender a través de la vida de Pablo que el hombre más fuerte no es el que más carga, sino el que tiene la valentía de soltar su propio celo para aferrarse a la gracia de Dios. Porque mis hermanos, hoy yo quiero que usted reconozca que a través de tantos años que usted ha tratado de hacer las cosas a su manera, se encuentra en medio de problemas familiares, en problemas económicos, en una soledad que le da vergüenza compartirla con los demás. Tener la valentía de soltar su propio celo para aferrarse a la gracia de Dios. Esa es una frase impactante. Hoy puede ser el día que debemos de despojarnos de nuestra perfección que nos está matando, de esa actitud de ser el mejor en todo, de sobresalir, pero que nos está matando para encontrar una paz que necesitamos tener, que nos hace libres. Hoy puede ser el día en que tú rompas ese tabú de que quieres tener todo en control o aparentar que tienes todo en control, que todo está en control, para descansar en el Señor y reconocer que necesitamos de Él. Pablo se presenta a sí mismo no como un santo, sino como un hombre ambicioso, pero también nos enseña cómo él entendió que debía de rendir su vida. Vivimos actualmente en la cultura del hacer. Se nos enseña que valemos más por lo que logramos, ¿sí? Que vas escalando los peldaños en lo que tú hagas, ¿sí? Que nos llena de orgullo cuando logramos hacer cosas que eran un reto lograr, que porque queremos que nuestra vida sea perfecta o ante los demás aparentar que estamos haciendo las cosas bien y que todo está en orden. Sin embargo, siempre los problemas se multiplican, llegan y no sabemos cómo resolverlos. Muchos caemos en la desesperación porque sentimos que hemos fracasado, que en nuestro trabajo las cosas no están bien, en nuestra casa las cosas no están bien, en nuestras relaciones de amistades las cosas no están bien, en nuestras finanzas las cosas no están bien. Si regresamos a la vida de Pablo, encontramos que antes de ser el gran apóstol, porque hoy en nuestros días hablamos del gran apóstol Pablo, si pensamos que era el hombre perfecto bajo ese sistema en el cual él vivía, porque en ese sistema en el que él vivía era importante destacar como alguien que conocía la palabra, que entendía las leyes, que conocía todo ese entorno religioso. Pero cuando nosotros miramos ahí, podemos ver que Pablo nos enseña que el esfuerzo humano sin Cristo es una carrera vacía. El esfuerzo humano sin Cristo, mis hermanos, es una carrera vacía. No te lleva a ningún lado. Hacen cosas que están mal. De cualquier manera nos sentimos vacíos. Conocemos la Biblia, conocemos principios bíblicos, pero de todas maneras tenemos un vacío en nuestra vida. Yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos que encontramos en la declaración que hace Pablo. Primero, la conducta anterior, la trampa de la conducta anterior. Pablo en el versículo 13 menciona y dice, en otro tiempo. Sí, así dice claramente, en otro tiempo. Él habla cómo era su comportamiento en otro tiempo, cómo era su comportamiento en el pasado.
Y ¿sabe qué? Pablo no esconde sus errores. Pablo no se avergüenza de lo que era, lo confiesa públicamente. Él confiesa que había en su vida un pasado violento. Muchos cristianos viven presos de su conducta anterior, presos de sus errores pasados. Y la desesperación aumenta cuando creemos que nuestros problemas actuales son un castigo de lo que hicimos antes. No podemos librarnos de lo que fuimos antes. Y tristemente, mis hermanos, tenemos una conducta que no ha cambiado. Pablo dice, y lo dice públicamente, lo que yo era antes, mi vida anterior. Pero fíjese, Pablo lo dice con una ligereza, con una libertad, porque Pablo no está atado o preso de un estado de culpa. Él es libre de culpa. Él se siente libre a pesar de que confiesa lo que él era antes, de su conducta anterior o de sus pasados o de sus errores pasados. Él reconoce su pasado para resaltar la magnitud del perdón de Cristo. Porque cuando Dios nos perdona, las cosas viejas pasaron y son nuevas. El asunto es que en muchos de nosotros no han pasado las cosas viejas, y como no han pasado, Dios no puede hacer cosas nuevas. Ahí seguimos atorados. La vida de Pablo nos enseña que tus problemas de hoy no definen quién eres ante Dios. ¿Sí? Tu pasado ha sido sepultado por la gracia infinita de Dios. El pasado de Pablo quedó sepultado, lo que él era antes. Vemos otro punto importante: el peligro de aventajar a los demás, el peligro de siempre estar en una continua competencia. Muchos de nosotros estamos en una continua competencia. Y lo triste, hermanos, los casados, es que a veces están compitiendo con su esposa. Y eso es grave, hermanos. En el versículo 14, Pablo dice que él aventajaba a muchos. Él aventajaba a muchos. Pablo dice que estaba en la cima del éxito religioso y social de su época. Imagine, había un reconocimiento en Pablo de estar en la cima de la cuestión religiosa, en la cima de la sociedad. A Pablo lo reconocían como alguien importante. Pablo era un hombre que estaba envuelto en los afanes del hombre. Aventajar a los demás no es poca cosa. Aventajar a los demás significa ser el mejor y tener el reconocimiento. Sí. Mis hermanos, la verdad es que nosotros lo manejamos de otra manera, pero nosotros vivimos comparándonos. Y esa comparación es una manera de estar en una competencia con los demás. Tú te comparas y a veces dices, fulano no tiene deudas, yo quisiera ser como él. Algún día lo voy a lograr, voy a ser como él. Conoces a una familia exitosa y dices, yo quisiera tener una familia como la de fulano. Te estás comparando. Yo debería estar en otro nivel a la edad que tengo. Muchos están frustrados porque no se han podido jubilar. A mi edad, el hermano, aquel joven, aquel ya logró, y yo no puedo, yo sigo con un problema. Nos comparamos en una manera que
vemos que alguien, una persona cercana o aquí de la iglesia o cercano con nuestro vecino, ya cambió el auto. Y tú volteas a ver, el que tienes un Volkswagen de 1950 y no lo has podido cambiar y dices, ay, comparándote, porque él tiene el mejor auto, un mejor auto. Comparándote porque aquel acaba de comprar una casa y tú vives en la misma casita que te heredó tu papá, porque ni siquiera pudiste comprar, has podido comprar una, o lo único que hiciste fue que te dieran chance de hacer un cuarto en la parte de arriba y vives frustrado. Anhelas el negocio exitoso que tiene fulano. Y no te gusta mucho cuando platicas con él, porque te platica de que no, Dios me está bendiciendo y acabo de cerrar un negocio y aquí va a llegar la lana y todo. Y tú dices, ay, yo le batallo y no salgo. Quiero decirle, hermano, que la comparación es la gasolina de la desesperación. La comparación es la gasolina del desánimo. La comparación trae como consecuencia la frustración, porque tú te frustras porque no puedes lograr lo que los demás tienen. Y como vives comparándote, te comparas con te comparas con aquel, te comparas con el otro, te comparas con el otro y te andas comparando con todos. Y ahí vives en una completa frustración. Pablo se dio cuenta, mis hermanos, que estar por encima de los demás, ser el mejor de los demás, no le daba paz. No tenía paz. Puede ser, él entendió que podía ser el hombre más exitoso en el trabajo, podía ser el más cumplidor en la iglesia, podía conocer toda la ley, los profetas, podía estar haciendo todo lo que la ley decía y aún así sentir que su alma estaba siendo asolada, porque siempre llegaban pruebas, siempre llegaban pruebas. Y a veces pensamos que nuestra vida como cristianos, y más cuando ya tenemos muchos años en el evangelio, está exenta o debe de estar exenta de problemas. Y la verdad es que no te sorprendas por la prueba que te está llegando a tu vida, dice la escritura. No te sorprendas, que no te sorprenda. No debe de sorprenderte. Hermano, no necesitamos aventajar a nadie. La vida cristiana no es una competencia de quién sufre menos o de quién tiene más. La vida cristiana es una vida, es una carrera de resistencia apoyados en Dios. La vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. Descubrir y darle gracias a Dios y todas las mañanas decirle: Señor, yo no sé qué voy a enfrentarme hoy, pero sé que tú me vas a dar la respuesta. Tú vas a estar conmigo. La vida de Pablo nos habla que el celo que él tenía por guardar la palabra de Dios se convirtió en una carga. ¿Sí? En el versículo 14, Pablo nos dice cómo era celoso de las tradiciones de sus padres, lo que sus padres le enseñaron. La verdad, mis hermanos, que el celo es una energía, el celo es una pasión, pero Pablo dice y se da cuenta que su pasión, su celo estaba mal dirigido, porque él estaba empeñado, estaba agotando su vida en defender estructuras en lugar de amar a las personas. Y lo más triste, en lugar de amar a Dios, él defendía estructuras.
que el sábado no se trabajara. Que se tenían que guardar estas fiestas. Que lo que estaban haciendo era una herejía y él estaba buscándolos. Él tenía un celo porque se guardaran las cosas tal y como decía la ley, los profetas. Y entonces él se dedicó, en lugar de amar a las personas, que ahora es el cambio en la nueva modalidad, el evangelio, él en lugar de amar a las personas, perseguía a las personas. Y lo triste es que él pensaba que estaba agradando a Dios. Y a veces nosotros defendemos las tradiciones de nuestros padres, lo que nos enseñaron como hombres. No queremos soltar esa estructura de machismo, esa estructura de ventaja, de buscar ser el mejor, de tener, de buscar, de sobresalir, de llegar a la cima, sin importarnos que abandonamos a nuestros hijos, que abandonamos a nuestra esposa, que hacemos cosas en contra de lo que marca la palabra de Dios y pensamos que estamos obedeciendo a Dios. El celo religioso o el perfeccionamiento humano no salva, hermano. No salva. Tú puedes ser un celoso de las tradiciones, pero eso no te va a salvar. Pablo se dio cuenta de eso y después andaba enseñando que la gracia era superior a ese celo de andar buscando el perfeccionamiento y el éxito en todas las áreas de la vida. Lo que salva es la relación íntima con Dios. Buscar a Dios. Pablo aprende que debe de soltar su celo, que debe de soltar el control. Tu celo por resolver todo conforme a las tradiciones está bloqueando tu capacidad de ver lo que Dios quiere hacer en medio de la tormenta. Dios siempre quiere enseñarnos algo a través del problema que estás enfrentando. Dios siempre pone obstáculos para que tú lo busques a Él y lo ayude, y que Él te ayude a superar el obstáculo. Hace unos días yo estaba ahí en la computadora y estaba viendo un programa de animales y había unos osos blancos que viven en la nieve. Y iba la mamá osa y llevaba 3 ositos pequeños. Y ella iba adelante y ella sube un paredón que para ella no tuvo problema en subirlo, pero para los ositos sí era un problema. Y ella sube y voltea y está mirando hacia abajo y los ositos estaban ahí luchando y ya casi cuando iban llegando se resbalaban y otra vez ahí van. Y se resbalaban y otra vez ahí van. Y 2 llegan a la cima. Y había uno que no, y como que se desesperaba y como que se daba por vencido. Y la osa, fíjese, en lugar de bajar y ayudarla, empezó a caminar para un lado para que el osito empezara a caminar también diagonal y subiera. Pero lo dejó solo. Los problemas que enfrentamos parecen altos obstáculos que no vamos a poder, pero yo quiero que tú entiendas que con la ayuda de Dios tú puedes. Y no es para que tú te compares con el otro, y no es para que te dé tristeza que tú no sabes tocar guitarra. Pues qué bueno que él sabe tocar guitarra o piano o batería o lo que sea. Y tú no pasa nada, tú tienes otras virtudes y otras cualidades. Yo escucho ahí en el grupo de matrimonios que
Algunos presumen que saben cocinar fantástico y yo no, pero no me siento menos. Y yo digo, pues qué bueno que Dios les dio esa gracia para que cocinen y yo como. Que hagan las carnes asadas y ellos que se quemen y yo acá sentado y venga el filete. Pero Dios ha puesto unas capacidades en mí que esos buenos cocineros no tienen. Pero no estamos compitiendo. No estamos compitiendo. Mi esposa no me dice cuando nos vamos, hey, deberías de aprender a cocinar. No me dice nada. Sí. Ni yo ni tú debes de estar frustrado por los logros del otro. Sí. Pablo tuvo que aprender, fíjese, tuvo que quedar ciego para poder ver. ¿Usted se puede imaginar eso? Tuvo que quedar ciego para poder ver. Tuvo que caer del caballo o del asno, no sé, la Biblia no dice, solamente dice que fue tumbado, pero pensamos que tuvo que caer del caballo. Y sabe que cuando un hombre de esa categoría cae del caballo, lo que más le duele es su orgullo. Usted se puede imaginar, digo, porque yo vivía allá en el pueblo y que te tumbara un caballo, era una vergüenza. Y todo el mundo se reía, ¡ay, lo tumbó el caballo! A mí me tumbó una vez un caballo y me levanté llorando. Estaba chico y pues se burlaban de mí. Sin embargo, cuando Pablo cayó del caballo, la gracia del Señor lo levantó a algo diferente. Sí. Cuando él cayó, ahí fue un parteaguas en su vida, hermano. La caída de Pablo fue cuando Dios pudo hacer algo por él y lo levantó. En una caída, Dios tuvo que tumbarlo para que él pudiera levantarse. Sí. La gracia de Dios lo levantó a algo diferente. Pablo estaba desesperado en ese momento y él andaba buscando cómo deshacerse y cómo dañar a los que estaban siguiendo a Jesucristo. Y en medio de esa desesperación, quizá es porque Saulo cree que él tenía el control y que él podía todo, y él podía incluso con ese Dios que estaban siguiendo esos ignorantes. Y mis hermanos, la verdad es que en esas circunstancias Pablo murió interiormente. Para poder nacer, necesitas morir para nacer. Esta noche, mis hermanos, Dios te puede hacer a ti un llamado a la acción. Porque Pablo, después de que cayó, él con esa actitud que tenía, lo que hizo fue levantarse y seguir con ese accionar que lo caracterizaba, con esa pasión, con ese celo que lo caracterizaba, ahora a entender y hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pablo era un hombre de acción. Pablo era alguien que intentaba resolver todo mediante el rigor y el esfuerzo propio. Él quería hacerlo por su propio esfuerzo. Y mire, muchos cristianos, muchos varones, estamos en la misma circunstancia, y es un error que queremos solucionarlo todo con nuestro esfuerzo, con nuestras habilidades, con nuestros conocidos, con nuestras influencias, con nuestro dinero, con lo que tenemos a la mano, y queremos nosotros hacer porque yo puedo. Pablo andaba persiguiendo soluciones. Era un hombre intenso. Pablo creía que si se esforzaba más, saldría adelante.
Sin embargo, Gálatas nos recuerda que Pablo tuvo que abandonar el sistema del esfuerzo propio para encontrar la verdadera paz. Cuando él entendió que tenía que dejar de estar compitiendo, de estar buscando, de estar solucionando con su propio esfuerzo, encontró la paz. Y eso es algo que debe de cuestionarnos. ¿Cómo en medio de no hacer nada vas a encontrar solución a muchas cosas? Porque cuando tú te sientas a escuchar a Dios, Dios te va a dar la dirección. El pasado nunca va a definir el presente. Pablo tenía un pasado oscuro, era un perseguidor. Quizá tus problemas actuales te hacen sentir culpable o piensas que estás pagando algo de lo que tú hiciste en tu vida pasada. Pablo demuestra que Dios no usa el pasado para hundir a nadie, sino el pasado es una plataforma para mostrar su poder, para que Dios muestre su poder en tu vida. Y tú puedes decir, yo antes era y hoy soy. Es bien interesante cuando te puedes dar cuenta que hay en la vida de todos, debe de haber, si somos cristianos, la vida de todos debemos de ser igual que Pablo. En mi vida anterior, en mi manera anterior, yo era, pero ahora yo soy. El versículo 13 y 14, Pablo describe a un hombre que parecía tenerlo todo bajo control, pero estaba vacío sin Cristo. Vacío sin Cristo. Y mire, muchas veces Dios permite que todas nuestras crisis nos alcancen. Nuestros problemas, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo, nos alcanzan para que te des cuenta de cuán vacío y cuán necesitado estás de Dios. Porque la verdad es que nuestras capacidades, nuestras propiedades no son suficientes para llenar nuestro vacío. La desesperación es el lugar de donde salió Pablo para intentar controlar todo. Y en esa desesperación, Pablo se encontró en un lugar para morir, para que nazca un Pablo que a partir de ese momento empieza a vivir por la fe, empieza a vivir dependiendo de Dios. Si tú te sientes abrumado, mis hermanos, en esta noche, recuerda que Pablo pasó de ser alguien que causaba sufrimiento, a ser alguien que encontraba gozo aún en la cárcel. Se empezó a gozar y empezó a ayudar a unos y a otros. Empezó a darse cuenta y a llevar el mensaje de decir, yo antes era de esta manera, pero hoy Dios me ha tocado. Yo no pretendo que si aquí se levanten muchos Saulos y que empiecen a ir a las naciones y a predicar y a evangelizar y todas esas cosas, porque mire, a veces hasta dentro de la iglesia hay quien quiere lograr el éxito, quiere aventajar a los demás, quiere sobresalir, cuando lo que Pablo enseña, la vida de Pablo nos enseña que primero tienes que cambiar. Tienes una esposa con la cual tienes mucho trabajo. Y no conozco a tu esposa, pero tienes mucho trabajo. Tienes unos hijos con los cuales tienes mucho trabajo. Tienes unos padres con los cuales tú tienes mucho trabajo. Le voy a cantar un poco acerca de mi testimonio. Hoy estaba recordando mi testimonio y recordaba que yo era un vago,
eh, en medio de muchos vicios, y Dios me dio una madre paciente, amorosa, que sufría mucho por ese hijo descarriado que tenía. Cuando Dios me tocó, también fue en medio de una circunstancia muy difícil, la cual yo tuve que pedirle y hacer un compromiso que ni siquiera sabía. Lo único que yo quería salir de ese problema. Le dije, si tú me sacas de esta, te voy a servir, ya no voy a hacer lo que hago. Y Dios me sacó de ahí y mi vida empezó a cambiar. Y la primera que se dio cuenta del cambio, yo no pretendía, yo trataba de ocultar que ya Dios me había traído a una nueva religión. Mi mamá pues era tan de hueso colorado que traía en la espalda tatuada una imagen, ¿no? Ahí, era de hueso colorado. Entonces pues yo no le podía decir que me había ido con los protestantes, que ella me decía, esos son malos, no te acerques con ellos. Y ahora yo era uno de ellos. Entonces yo lo tenía oculto, que algo había pasado en mi vida. Y un día me habla y me dice, hijo, ven, quiero hablar contigo. Y ya me senté ahí con ella en la cama y me dijo, ¿en qué andas? Yo le dije, ¿cómo que en qué ando? Si ya no ando, ¿verdad? O sea, me dijo, tú no me dices nada, pero yo te he visto y has cambiado. Hay cosas que has cambiado, ya no eres el mismo. ¿Qué te pasa? Dime, ¿a dónde andas? Y yo no tuve el valor para decirle en dónde andaba. Dije, ay mamá, estás viendo mal. No, eres diferente. Y yo no entendía mucho, yo no conocía a Pablo, yo conocía la vida de Pablo. Sin embargo, la vida de Pablo tuvo un parteaguas el día que Dios lo tumbó. Lo tumbó para levantar un hombre diferente. Le costó, tuvo que estar 3 años aprendiendo, pero su vida cambió. Asistir a la iglesia, como solamente asistir a la iglesia, no cambia tu vida. Leer la Biblia como un libro cultural no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es cuando tú lees la palabra y la tratas de vivir. Es difícil a veces el cambio, pero siempre es posible. Al igual que Pablo, hoy en esta noche tú puedes decir, mi vida anterior de intentar resolverlo todo yo solo debe de quedar atrás. Debe de quedar atrás. Hoy debemos de elegir una identidad, una nueva manera de vivir que dependa de que yo no esté buscando éxitos, que yo no esté buscando logros, sino que yo esté buscando la gracia de Dios que puede darme la paz y darme una estabilidad, que aunque yo siga con mi bocho de 1950, sea feliz. Sea feliz. Hace algunos años que estábamos en un congreso de matrimonios allá en Cancún, pasó una pareja a dar testimonio y subieron y pues nosotros es la primera vez que venimos, dijo la señora, y venimos de Querétaro, nunca se me olvida. Usted se imagina de Querétaro a Cancún en auto. Dijo, venimos mi esposa y yo en un bocho. Y yo me quedé, o sea, todos en un bocho. ¿Usted sabe que el bocho no tiene aire acondicionado?
No tiene aire acondicionado. Y estaban felices, más la señora. Y dice, y vengo feliz porque pues venimos, pasamos por Veracruz y pasamos por Tabasco y el calor y todo, pero veníamos bien felices. Yo vengo bien feliz porque ¿sabe qué? Tenía a mi esposo y pude platicar con él todo el tiempo y no tuvo para dónde hacerse. No había televisión, no había deportes. Lo tuve ahí, estuve platicando con él y le dije y me escuchó y empezó a hablar, pastor. Y ahí estaba el hombre ahí como, dijo, ¿y sabe qué, pastor? Lo que estoy más feliz de lo que Dios hizo aquí, porque tenemos que regresar hasta Querétaro en el mismo bocho. Depender de la gracia de Dios y cambiar, hermanos. Hoy es un día que debemos reconocer el cansancio que tú sientes, la frustración que tú sientes, la problemática en la que estás, pero también admitir que tus métodos no están funcionando. Mire, Pablo, él defendía una estructura. Pablo defendía un estilo de vida. Pablo defendía una tradición cultural religiosa. Pablo lo defendía. Sin embargo, cuando Dios lo tumbó y lo llevó y le reveló, él se dio cuenta que lo que él defendía, sus métodos, no eran los correctos. No lo iban a llevar a ningún lado. Él estaba golpeando contra la roca. Muchos de nosotros tenemos problemas matrimoniales porque tenemos nuestros propios métodos que están completamente alejados de la palabra de Dios. En nuestra vida como hombres estamos muchos vacíos. Debes de reconocer tu cansancio. Es importante que identifiques tus tradiciones. Dice Pablo que él aventajaba a muchos en defender las tradiciones de sus padres, lo que sus padres les enseñaron. Hace unos días platicaba con un buen amigo, hermano, y él defendía su manera de ser y decía, es que esto es lo que mi padre me enseñó, esta es la educación que me enseñó. Pero en medio de eso, tú puedes decir, pero lo que tu padre te enseñó, la cultura que tú tienes, el estilo de vida que tú tienes, ¿es el correcto? ¿No es posible que te estés equivocando? Identifica tus tradiciones. ¿Cuál es tu idea de alcanzar el éxito? ¿Cuál es tu idea de seguir compitiendo? ¿Cuál es tu teoría o tu intención de aventajar a los demás, de sobresalir? Cuando, hermano, no necesitamos eso. Necesitamos depender de Dios y poner en las manos de Dios lo que hoy nos está asfixiando, lo que hoy no nos deja respirar. Y por último, mis hermanos, debemos de aceptar la presencia de Dios en nuestra vida. Deja que Dios interrumpa tus planes. Date cuenta que tus planes no funcionan porque no es la voluntad de Dios. Y detente. Y mira, Pablo tuvo que dejar de ver, perder de vista, cerrarle sus ojos para pedirle a Dios que le diera, que le regresara la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo que darse cuenta que lo que él estaba viendo, a donde tenía sus ojos puestos, no era lo que Dios quería. Y él
cuando dependió de Dios, miró sus ojos, abrió sus ojos y volvió a ver y dijo: esto es lo que Dios quiere. Y mire, qué cambio tan radical de andar persiguiendo a los cristianos a convertirse en el apóstol, en el predicador más prolífero del Nuevo Testamento. De levantar iglesias. Si usted tuviera un día tiempo y vea cuántos kilómetros recorrió Pablo en su primer viaje. Miles de kilómetros, hermano. ¿Y sabe qué? A puro golpe de calcetín. Caminando. Y no fue un solo viaje, fueron varios viajes. Y vea cuántas iglesias levantó. El que los andaba persiguiendo para acabar, levantó iglesias. O sea, qué cambio tan radical. Pero cuando él aceptó que Dios interrumpiera sus planes para mostrarle su camino, el camino de Dios siempre será mejor que el tuyo. Siempre será mejor que el tuyo. ¿Por qué no interrumpes tus planes en tu estilo de vida matrimonial, en tu estilo de vida laboral? ¿Por qué no te detienes y le preguntas: ¿esto es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Amén. Yo quisiera invitarlos a que cerraran sus ojos y que cada quien reflexionara en su vida. Todos tenemos una vida diferente. Y si hablamos de lo que era el tema de esta noche, todos estamos en una competencia. Todos estamos compitiendo. Queremos ser el mejor padre. Queremos ser el mejor esposo. Queremos ser el mejor en nuestro trabajo, el mejor vendedor, el mejor doctor, ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor albañil, lo que sea. Pero queremos ser los mejores. Queremos ser el que sabe la Biblia, el que la conoce, el que puede decir: yo la he leído 3 veces la Biblia completita. Aventajar a los demás. Pero muchas veces nuestros métodos y nuestra realidad, cuando nos detenemos a ver lo que somos realmente, nos damos cuenta que no somos el mejor padre, que no somos el mejor esposo, que de nada vale que me sepa la Biblia cuando no vivo nada de lo que he leído. Mis logros, la lucha, mi esfuerzo por alcanzar el éxito es un fracaso porque me siento solo, me siento triste. No tengo comunión con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Traigo una careta cuando me preguntan ¿cómo estás? Siempre digo que bien, aunque en el fondo yo quisiera decir la verdad y decir: hermano, necesito que ores por mí porque me siento solo, me siento triste, me siento vacío. Hay un caos en mi familia, con mis hijos. El Señor esta noche quiere tumbarte del caballo. Tumbarte del caballo. Transformarte como transformó la vida de Pablo. Una vida diametralmente opuesta. ¿Cómo es posible que después de perseguir a la iglesia, hoy esté edificando la iglesia, esté levantando la iglesia? Y todo fue posible cuando él se dio su lugar a la
la voluntad de Dios. Padre, esta noche yo quiero te pido que nos hables. Te pido que nos toques. Te pido que hagas algo en nuestra vida, Señor, con nosotros. Señor, somos hombres tan necesitados. No es cierto que somos los machos alfa, que somos quien no necesitamos de nadie. Señor, necesitamos de ti en esta noche. Te lo digo claramente, Señor, sin pena. Necesito de ti, necesito que me ayudes. Yo necesito que tú me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor. Si tú necesitas de la gracia de Dios, si tú quieres que Dios te tumbe del caballo, ¿por qué no te levantas y levantas tus manos? Le dices: Señor, aquí estoy, yo necesito de ti. Estoy cansado de luchar. Padre, tócame en esta noche. Tócame, Señor, en esta noche. Señor, quítame la vista para poder ver. Señor, que haya un parteaguas en mi vida, como en la vida de Pablo, que decía: en mi vida pasada yo era, pero hoy la gracia de Dios me ha alcanzado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Oh, dile: quiero vivir. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Oh, dile: mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro.
voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. No me rindo, dile. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. No, mi vida es para ti. Mi vida es para ti. Hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Oh, mi vida es para ti. Hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. No me rindo, dile. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero hacer, dile. Y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad, Señor. Oh, queremos hacer tu voluntad, Señor. Vivir una vida consagrada para ti, Señor. Queremos ser esos varones esforzados y valientes, Señor, guiados por ti. Aleluya, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor.